16 al 18. Cuando ayunéis, Ujú. no seáis Austeros. austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge. ¿Y no vamos a orar? Sigue y oramos. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino que tu Padre que Sino a tu Padre. sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por todo lo que haces en nosotros, Señor. Gracias por todo lo que haces en nuestra vida. Estamos en oración. Gracias por hacernos más como tú, Señor, cada día, y te agradecemos no solo por el hecho de que tú puedes hacerlo, Señor, sino que tú quieres hacerlo. Por tu gran poder, Señor, confórmanos a la imagen de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Usa tu palabra esta noche, Señor, para ayudarnos en este proceso de moldearnos, Señor, para empujarnos un poco más en la dirección a la conformidad a ti mismo, Señor. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces veníamos trabajando fuerte ya el tema de la oración. No sé si se acuerdan que cuando empezamos el estudio del capítulo 6 de Mateo, dentro del contexto del Sermón del Monte, veíamos que este capítulo 6 era una nueva sección después de las bienaventuranzas, en el desenvolvimiento de la vida piadosa del cristiano y el desempeño en su vida práctica. ¿Se acuerdan que decíamos eso? Una división que es fácil de detectar, ¿sí? En los versículos 1 al 18 tenemos al cristiano y lo que podríamos llamar su vida piadosa o su vida religiosa. Del 1 al 18. ¿Su vida piadosa? Sí. Y en los versículos, por ejemplo, en los versículos del 2 al 4, el Señor nos habla de dar limosna. ¿Sí? Si usted está ahí con su Biblia. En los versículos del 5 al 15, de la oración. Fue todo lo que estudiamos lo último. ¿Sí? Y ahora en los versículos del 16 al 18, del ayuno. ¿Sí? Obviamente esas no son las únicas actividades piadosas a las que un cristiano se dedica, pero de una forma u otra decíamos que ahí están encerradas todas las demás. El cristiano hace misericordia, da, ¿sí? El cristiano tiene comunión con Dios, ora y somete sus apetitos y sus deseos con fines y propósitos espirituales. Y usando estos tres ejemplos que el Señor usa aquí, podemos decir que el cristiano entonces da al necesitado, el cristiano ora y el cristiano ayuna. Eso es lo que aprendemos en esta parte del 1 al 18, ¿sí? En el capítulo 6 de Mateo. Y en los versículos 19 al 34, que son los que nos van a faltar, ¿sí? Vamos a encontrar a este mismo cristiano, pero ahora en el desempeño de su vida práctica. Esto lo vamos a empezar a estudiar a partir de la próxima clase, ¿sí? El cristiano no solamente se debe ocupar del cuidado de su alma, ¿sí? De su vida de piedad, sino que, pues, él está en este mundo, ¿sí? Y aunque no es del mundo, vivimos en el mundo, ¿sí? Por lo tanto, el cristiano también se preocupa del comer, se preocupa del beber, de vestir, de la crianza de los hijos, del asunto de la vivienda, todo. ¿Sí? Este hombre vive delante de Dios, pero no solo en lo concerniente a su vida de piedad y a su vida espiritual o religiosa, sino también en lo concerniente a los afanes de este mundo. Ese es básicamente el tema del capítulo 6 de Mateo. Si ustedes ya no se les va a olvidar eso, ¿sí? Ya hace tiempo que comenzamos a estudiar la primera de esas dos partes, la que va del versículo 1 al 18, ¿sí? Que es la sección que vamos a concluir hoy, ¿sí? Y al igual que con los dos temas anteriores, que fueron la misericordia y la oración, entonces el Señor aquí nos abre su enseñanza sobre el ayuno, ¿sí? Con una presuposición, igual que en las otras, y es que los cristianos ayunarán, ¿sí? Lo mismo que los cristianos harán misericordia, lo mismo que los cristianos orarán, ¿sí? Vaya al versículo 2 y volvamos para que recordemos eso. Ahí dice, ¿cuándo, sí? Pues des limosna. No hay una orden aquí a dar limosna, ¿sí? El Señor está presuponiendo que si somos cristianos,
haremos misericordia. ¿Sí? Y en el versículo 5, ahí mire, y cuando ores, ¿sí? El Señor está presuponiendo que si somos cristianos también oramos, ¿sí? El mismo patrón. No hay una orden aquí para orar, ¿sí? Cristo presupone que si somos cristianos, vamos a orar. Y ahora llegamos al versículo 16, ¿y qué dice? Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, etcétera, etcétera. Entonces, el Señor no está criticando aquí a los que ayunan, Él está presuponiendo más bien que sus discípulos ayunarán, ¿sí? Pero les advierte que al hacerlo deben vigilar sus motivaciones. ¿Se acuerdan cómo hablábamos cuando el versículo 1? Para que no vayan a ayunar como, para que no vayan a ayunar como los hipócritas, ¿sí? ¿Cómo ayunan los hipócritas? Aquí dice, ellos demudan su rostro, se ponen ropas raídas para mostrar a los hombres que ayunan, ¿sí? ¿Entendemos lo que es demudar el rostro? Alterarlo, ponerlo como puede ser una máscara, poner una máscara. Demudar el rostro es afectar el rostro, ¿sí? Entonces, hacían eso para que vieran como que estaban ayunando. ¿Y qué dice Cristo? Eso ya tiene su recompensa. Por el contrario, los cristianos debemos ayunar más bien con la conciencia de que lo hacemos únicamente para Dios y delante de Dios. Y eso nos trae, lo que les decía una vez más, al punto que mencionamos al principio de este capítulo, cuando estudiamos el versículo 1, que estudiamos solo ese versículo, ¿se acuerdan? Que nosotros debemos hacer lo correcto en nuestra vida de piedad, pero con una motivación correcta. No basta estar en el lugar correcto, no basta estar en el momento correcto, no basta hablar y hacer lo que es correcto, eso no basta. La pregunta es, ¿por qué estás allí? Dice que lo hacemos para Dios Y delante de Dios. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es cuál es nuestra motivación, por qué estamos allí, o sea, en ese preciso momento, ¿por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Porque podemos estar haciendo todo lo correcto, pero con la motivación incorrecta, ¿sí? Entonces, eso es cuidarnos del pecado, porque el pecado es muy sutil, nos persigue. Estudiamos que alguien decía que el pecado nos persigue hasta las mismas puertas del cielo, ¿sí? Y cuando nos disponemos a venir delante de Dios en oración, aún en oración y ayuno, el pecado que mora en nuestro interior, ¿sí?, nos va a perseguir hasta allí. Y si nos descuidamos, vamos a terminar alabándonos a nosotros mismos y adorándonos a nosotros mismos. Vamos a estar centrando nuestros pensamientos en nosotros mismos en vez de adorar a Dios y centrar nuestros pensamientos en Dios, ¿sí? Esa es básicamente la enseñanza de esta primera parte del capítulo 6. Nuestra vida de piedad debe ser vivida delante de Dios, no delante de los hombres. Tenemos que hacer misericordia delante de Dios. Tenemos que orar delante de Dios. Debemos ayunar delante de Dios. ¿Sí? Nunca sobra enfatizar eso, porque siempre vamos a correr ese riesgo de ser atrapados en esa tendencia que hay en nosotros de la autopromoción, ¿sí? Y por esa búsqueda de la alabanza humana que tenemos todos los seres humanos, ¿sí? Ese es un mal contra el que tenemos que luchar todos los seres humanos, incluidos los cristianos, hasta que seamos librados de este cuerpo de muerte a través de la muerte del cuerpo, ¿sí? Eso es algo que va a estar allí hasta que lleguemos al final de nuestra carrera cristiana. Entonces, habiendo terminado toda esta parte que trata sobre la vida de oración del creyente, con el estudio del Padre Nuestro, que ya terminamos, o la oración del Señor, que también se llama, hoy nos vamos a enfocar en el ayuno, ¿sí? Pero debido a que existen ciertas distorsiones en lo referente a este tema, vamos a empezar enfocando unas consideraciones preliminares acerca del ayuno, y luego podremos dedicarnos más específicamente a la enseñanza que el Señor nos da en nuestro texto acerca de este punto del ayuno. Entonces vamos a comenzar con unas consideraciones preliminares acerca del ayuno. Con el tema del ayuno ocurre algo que es muy curioso, y es que el ayuno en nuestro tiempo, y esto es en la iglesia de Jesucristo de nuestro tiempo, es un factor de experiencia religiosa o de experiencia espiritual muy poco entendido, ¿sí? Se entiende muy poco. No es mucho lo que se habla de él hoy día, ¿sí? En todos los círculos evangélicos, de los cristianos. Algunas personas desconocen incluso por completo lo que es el ayuno.
y salen con unas cosas, ¿sí? O cuándo, o por qué el cristiano debe ayunar, ¿sí? Y consecuentemente, aún profesando ser cristianos, hay personas que nunca han ayunado en su vida. Cuando Cristo nos dice, cuando ayunéis. Entonces, estas personas saben que algo lleva ese nombre de ayuno, pero piensan que se trata de un asunto que solo practican ciertas personas, ¿sí? Personas que de pronto tienen un alto calibre espiritual. Esto es un nombre de ayuno, ¿sí? O en el peor de los casos piensan que son personas fanáticas, cristianas, las que ayunan, personas que tienden a ser exageradas en el desempeño de su religión. Sin embargo, si usted toma una concordancia en la escritura y busca la palabra ayuno, se va a dar cuenta que la palabra menciona eso bastante, con mucha frecuencia, el término ayuno. Y en el Antiguo Testamento se menciona como en 40 textos y en el Nuevo Testamento con unos 30 veces el ayuno. De modo que tenemos en la escritura suficiente información como para saber lo que es el ayuno y cómo se lleva a cabo. Y lo que vamos a hacer en primer lugar, a manera de introducción, es responder 3 preguntas claves acerca de este tema para poder traer nuestra enseñanza. No sé, al final dije, bueno, se me perdió una de las preguntas, pero creo que está ahí metida. Primera pregunta, ¿por qué razón hay tanta ignorancia y aún hay tanta predisposición en algunos círculos evangélicos en lo tocante al tema del ayuno? ¿Sí se entiende la pregunta? Y tanta predisposición en algunos círculos evangélicos en lo tocante al tema del ayuno. La verdad es que la respuesta puede ser múltiple, pero pensemos en algunas. En primer lugar, porque muchos cristianos evangélicos han reaccionado con base en el trasfondo católico romano del cual han salido, ¿sí? Todavía tenemos mucho catolicismo, ¿sí? Por lo tanto, la primera idea que forjamos del ayuno fue la de la abstinencia de ciertos alimentos en ciertos periodos del año. Perdóname, mamá, qué pena hacer. Comencemos en confianza. Que muchos cristianos evangélicos, pues como estamos poquitos, puedes repetir. No, y si fuéramos hartos de eso, Muchos cristianos evangélicos han reaccionado, ¿qué? Con base en el trasfondo católico romano del cual han salido, ¿sí? Entonces teníamos esa idea de la abstinencia de ciertos alimentos en algunos periodos del año con el fin de ¿qué? De obtener ciertos méritos delante de Dios. Sí, exactamente. Todos yo creo que nos acordamos de ese tiempo de Cuaresma que se llama, ¿cierto? No se nos permitía comer carne, aunque paradójicamente sí se nos permitía comer pescado, ¿sí? Y yo digo que la verdad, si se intentaba hacer con eso un sacrificio, para mí no fue nunca un sacrificio comer pescado. Rico, eso no tiene nada de sacrificio. Pero sea lo que sea para usted, fuera un sacrificio o no, dejar de comer carne y comer pescado, ¿sí? El punto es que ese tipo de ayuno no es el que encontramos en las Sagradas Escrituras. De eso no está hablando, no. Las Escrituras no nos hablan de ese tipo de ayuno, ¿sí? El ayuno no es algo que podemos proyectar con tanta precisión, pues. Es de este tiempo a este tiempo, así no es el ayuno, ¿sí? Y vamos a ver más adelante cómo no existe un solo mandamiento en la Biblia que ate al cristiano a guardar ayuno en épocas específicas. Nada, no hay ninguna enseñanza en la Biblia para eso. La única ordenanza de la ley con respecto al ayuno era el que se llevaba a cabo el día de la expiación, ¿sí? Lo que se conoce como el Yom Kippur de los judíos, ¿sí? Entonces, como esa ley era una ley ceremonial, ¿se acuerdan? Ya no está en vigor. ¿Por qué? Porque Cristo ya la cumplió a la perfección, fue su expiación, ¿se acuerdan? Entonces, este mandamiento ya no regula la vida del cristiano. Ninguno, ni el judío, en el día de hoy no debería, ¿sí? Tampoco se nos presenta el ayuno en la Biblia como un sacrificio por medio del cual podemos convencer a Dios de que nos conceda algo. En la Biblia no nos está enseñando eso. Esa no es una buena visión sobre el ayuno, ¿sí? Dios no demandará de los suyos una cuota de sacrificio para ablandar un poco su corazón. Dios no actúa así. Voy a ayunar para que tal cosa. Exacto. Eso es lo que uno más escucha, ¿no? Sí. En ninguna parte de la Biblia, sí, moldear el corazón, mover el corazón de Dios, ¿sí? Entonces, esa es una visión que muchos tenían del ayuno
antes de conocer a Cristo debido a ese trasfondo romanista, ¿sí? De la católica romana, ¿sí? Veían el ayuno como un sacrificio para ganar méritos, ¿sí? Para ganar puntos delante de Dios. Y de eso no se trata el ayuno bíblico, ¿sí? Y cuando estos hombres y mujeres conocen la verdad, vienen al conocimiento del Evangelio y comprenden ya que la salvación y todas las bendiciones que Dios nos da vienen a nosotros por pura gracia, como lo aprendemos, ¿sí? Entonces muchos tienden a menospreciar el ayuno, como si fuera, entonces lo del ayuno no es tan importante, ¿sí? Y esa es indudablemente una de las razones por la que el ayuno es menospreciado en algunos círculos cristianos evangélicos, ¿sí? Por ese punto. Al rechazar ese sistema pagano de méritos, de sacrificios, entonces echan fuera también esta práctica piadosa del ayuno, porque no es por méritos, que nada tiene que ver en realidad con esa visión distorsionada de la vida cristiana que tiene la comunidad católico-romana. Entonces, en segundo lugar, la pregunta, ¿no? ¿Por qué muchos cristianos evangélicos, ¿sí? No tienen una buena percepción de lo que es el ayuno? Entonces, en segundo lugar, se habla y se practica poco el ayuno. Sí. O sea, estamos en la primera pregunta. ¿Por qué los cristianos no? Sí, de los cristianos evangélicos. No, estamos en la primera. Entonces, lo que dijimos es que por eso, porque venimos de un trasfondo católico romano y entonces a menospreciar los méritos y listo, entonces el ayuno tampoco. Lo otro es que muchos cristianos hoy día desconocen lo que ha sido la práctica del pueblo de Dios en el pasado respecto al ayuno, ¿sí? Y respecto a todo, ¿sí? Entonces, cuando van a evaluar las vidas cristianas, lo hacen a la luz de lo que vemos a nuestro alrededor, en el cristianismo actual. Entonces, si vemos que no se le da mucha importancia al ayuno entre los cristianos que conocemos, pues entonces eso nos parece que eso es normal, ¿sí? Y tampoco le damos importancia. Pero lo cierto es que la forma de ver la vida cristiana nuestra hoy no es tan normal, ¿sí? Y lo tenemos que decir, eso da como pena, ¿no? ¿Sí? Existe en nuestra generación una ignorancia bastante generalizada de lo que ha sido nuestra historia como Iglesia de Cristo. Y ahí ustedes cogen a estos hombres que tienen opiniones y sacan de contexto las cosas y te hablan de que la Iglesia de Cristo fue la que creó Pedro, la Iglesia la creó Lutero, y empiezan a hablar sobre cosas que no tienen nada que ver con la historia de la Iglesia. Entonces somos muy desconocedores de la Iglesia cristiana, de lo que pasó, de nuestra historia. Entonces, como desconocemos eso, hay cosas que nos parecen normales que para ellos no eran normales. Y para nosotros es muy normal no ayunar, ¿sí? Cuando desconocemos nuestro pasado, entonces perdemos también ese punto de referencia para evaluarnos a nosotros mismos sobre nuestra propia experiencia cristiana. Y tal vez lo que nosotros creemos que es normal hoy, nuestros padres en la fe lo hubieran visto como algo totalmente anormal. ¿Cómo así? Ustedes no ayudan, ustedes no hacen eso, ¿sí? Cuando uno estudia la historia de la iglesia, y eso es apasionante, si usted lo va a ver, usted se da cuenta que en el pasado era muy común que los cristianos ayunaran, ¿sí? La historia nos habla de hombres que sabían lo que era depender de Dios, no solo en la oración, sino también en ayuno, ¿sí? Entonces la pregunta viene, ¿será que eran esos cristianos en algún sentido como exageraditos o anormales? ¿Por qué ayunaban tanto? ¿Sí? ¿O reflejan esos hombres y esas mujeres que han sido parte de la iglesia, de la historia de la iglesia, el tipo de vida piadosa que también encontramos en las Sagradas Escrituras? Yo pensaría que sí, ¿sí? Entonces, ¿cuál de los dos estilos de vida se encuentra más cerca a la experiencia bíblica? ¿El nuestro o el de nuestros antepasados en la iglesia, la historia de la iglesia? ¿Sí? Todos los ejemplos que vemos en la Biblia son muchos, muchos. Todos oraban, o sea, todos hacían ayuno, ¿sí? Esos deben ser suficientes para hacernos ver que la experiencia de los hombres que nos han precedido en ninguna manera era una experiencia extraña al pueblo de Dios que está revelado en la Biblia. Pero nosotros sí, en nuestra generación. Somos nosotros los cristianos del siglo XX y del siglo XXI. Y metí el 20 pues porque aquí ya vemos algunos que vivimos harto en el siglo XX. Sí. Los que estamos
desfasados en ese sentido, ¿sí? Al desconocer nuestra historia, miramos a nuestro alrededor y pensamos que lo que está pasando es normal. No tiene sí, cuando no es normal en algunos aspectos para el cristiano. Cristo nos está diciendo cuando ayunéis, ¿sí? Y eso no ocurre únicamente con el ayuno. Eso ocurre con muchas otras prácticas de la iglesia cristiana hoy. Por ejemplo, yo sé que para algunos es como si fuera, o sea, no es normal cuando, ¿cómo así que están hablando de que tenemos que guardar el día del Señor? ¿Ve? Entonces tenemos que guardar el domingo nosotros. Hacen unas preguntas como dice, eso no es normal hoy. Cuando está desde el principio de los tiempos, desde los mismos mandamientos que debemos guardar el día del Señor. Pero para hoy a muchos cristianos, ¿sí? No consideran eso. ¿Sí? Entonces, como que eso hace la diferencia, ¿sí? Y obviamente la diferencia está basada en un estudio profundo de la Biblia. Pero si pusiéramos mayor atención en la historia de la iglesia, nos beneficiaríamos de la obra que el Espíritu Santo estaba haciendo en la iglesia a través de los siglos y conociéramos cómo ha obrado el Espíritu Santo, ¿sí? La iglesia cristiana tiene 2000 años, 2023, pues para si queremos ser, bueno, 2000, ¿sí? Y en esos 2000 años el Espíritu Santo ha estado presente, ha estado guiando el pueblo de Dios. Ha habido unas épocas donde su presencia se ha manifestado de una forma más clara, más evidente. Épocas que uno debería decir deben ser modelo para nosotros. ¿Ustedes no han oído esas épocas? El tiempo de la Reforma, el tiempo de los puritanos, la época de los grandes avivamientos. ¿Se han oído? Cuando el tiempo de Jonathan Edwards. ¿Ah? Deberíamos ver la historia de la iglesia. Eso es una clase que a mí me encantaría dar y créanme que yo tengo material para eso. Una clase no, o sea, poder conversar como un ciclo de clases que hablan de la historia de la iglesia. Sí, la verdad que sí. A mí me apasiona eso, ¿sí? Épocas en que uno dice el Espíritu Santo se derramó sobre la iglesia de manera muy especial, ¿sí? Pero entonces cuando la iglesia se desconecta de su historia, corre el peligro de perder de vista parámetros adecuados por medio de los cuales podríamos evaluar nuestra propia experiencia cristiana. ¿Con qué nos comparamos? ¿Sí? Yo estoy convencido de que la vida cristiana de muchos sería mucho más rica y mucho más profunda si emplearan una buena parte de su tiempo que emplean viendo las redes, leyendo buenas biografías o leyendo historias de la Iglesia de Cristo. Yo tengo un libro que cogí a mi hijo mayor y se lo pasé. Léaselo, hermano. Y ahí está encarretadísimo. La Iglesia de Cristo. ¿Cómo se llama? Así, la Iglesia de Cristo. Pero hay una razón más que podemos mencionar para explicar por qué la ignorancia de los cristianos y esa predisposición actual contra el ayuno. Ya mencionamos nuestro trasfondo católico romano, ¿sí? Ya mencionamos ese divorcio que hay entre la historia de la iglesia y nosotros hoy. Y ahora en tercer lugar, podemos añadir algo que se llama el hedonismo predominante de nuestra época, ¿sí? Hedonismo se refiere a una postura filosófica donde el placer es la principal motivación del comportamiento humano. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Entonces nosotros vivimos en una época donde todo lo que huela a sacrificio tiende a ser rechazado y hasta ridiculizado. El placer es lo más importante. Es la principal motivación del comportamiento humano. ¿Sí? Entonces vamos a ayunar. Pastor, ¿de qué le pasa? No, hasta lo ridiculiza. ¿Sí? Porque todo lo que huela a sacrificio se rechaza y se ridiculiza. Está loco. ¿Sí? Nuestra mayor preocupación es la de cómo divertirnos, cómo ser felices, algo así, ¿no? Diversión. Nuestra generación quisiera hacer que nuestra vida fuera un parque de diversiones. Y cuando salimos de ese parque de diversiones y nos vamos a trabajar, ¿para qué nos vamos a trabajar? Para conseguir plata para volver al parque de diversiones otra vez. ¿Timbrar? ¿Timbrar? ¿No? Ok. Entonces, nosotros somos como esos hombres que Pedro describe en su carta, en la segunda carta de Pedro. Vayan a la segunda carta de Pedro, porque ahí estamos descritos. No nosotros, nuestra generación, ¿no? Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 12 y 13. Alguien que lea, pues,
Estos hombres que están descritos ahí, que Pedro los describe proféticamente. 12 y 13. 12 y 13. Hablando, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Eso es. Esa es nuestra generación. ¿Sí? Hay que tener un horario para divertirse, pues. O sea, hay que ver alguna película, algún paseo que dar, alguna comida fuera para comer. Es una época hedonista. Vivimos como en función de que eso es lo que queremos, ¿sí? ¿Sí o no? Que esa es la característica primordial de nuestra generación. Yo no sé si estoy tocando ahí. Pablo también se lo dice a Timoteo. Vamos a la segunda carta de Timoteo 3. Esto es más duro. Pablo es más radical. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. Mire lo que dice Pablo a Timoteo. También debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿A estos qué? Evita. Eso es una descripción de lo que sería, o sea, esto lo pudo haber escrito un periodista que estaba ayer en París o en Nueva York, en las ciudades más importantes del mundo. Pero esto no es un periodista en París o Nueva York, este es Pablo, que escribió esto hace 2000 años, inspirado por el Espíritu Santo. Pero pudo haberlo escrito hoy cualquiera acerca de nuestra generación, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos esperar que un tema como el ayuno sea bien recibido cuando nosotros mismos hemos sido atrapados, hemos sido influenciados por esta cultura del deleite? Nosotros estamos ahí. Si nosotros empleamos más tiempo libre en el TikTok que leyendo buenos libros, si preferimos perder el tiempo en conversaciones livianitas, pues no tienen no para ningún lado que sostener alguna conversación seria, santa, edificante. Nosotros le huimos a la soledad. Nosotros no nos gusta meditar, ni nos gusta pensar. Estoy hablando de la generación en general, sí. Entonces, ¿cómo vamos a recibir un tema como el ayuno con agrado en nuestra generación? ¿Cómo van a recibir? Digamos que nosotros podemos estar trabajando en otros sentidos, ¿sí? Entonces, estos son algunas de las razones por las que hoy en día el tema del ayuno es descuidado y aún es menospreciado. Pero Cristo da por sentado en nuestro texto que los suyos ayunan, ¿sí? O ayunarán, ¿sí? Entonces, más que todo aquí son mis amadas, porque somos 3 hombres acá nomás, ¿sí? La iglesia de Cristo de nuestra generación necesita desesperadamente el testimonio de hombres y mujeres que decían tomar el cristianismo en serio, ¿sí? Que decían nadar en contra de la corriente si es necesario para volver al patrón bíblico. Eso somos nosotros. Sería muy diferente, les cuento, el impacto de la iglesia en nuestra generación si muchos tomaran esa determinación. Obviamente con la ayuda y independencia del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Ahora miren esto, curiosamente, en contraste con la falta de entendimiento del cristiano en lo referente al ayuno, el término ayuno es un fenómeno muy popular en la actualidad en el mundo secular. Pero no tiene nada que ver con lo que la Biblia está enseñándonos acerca del ayuno. Pastor, pero yo tengo ahí, no sé si es una duda o es una reflexión, y es porque no en todas las comunidades cristianas evangélicas hay una dedicación tan profunda al estudio de la palabra y al estudio de de la Biblia y de su historia y de todo. O sea, no es en general que porque seas cristiano o vayas a una comunidad evangélica de por sí, o sea, ya sea como un requisito,
que leas la Biblia o que tengas, porque yo he conocido mujeres cristianas que les da pereza leer la Biblia. Sí. Y que me dicen, ay, vos tan estudiosa, por ejemplo. Y me dicen, no, yo prefiero más bien poner alabanzas. Sí. Sí, y les da pereza poner la Biblia porque no la entienden, pero si no la entienden es porque en su misma comunidad o en su misma iglesia no les enseñan a hacerlo, no les enseñan a cogerle amor a la palabra y esa importancia que tiene. Entonces el desconocimiento de eso hace que uno no entienda profundamente el significado de estas cosas, como la limosna, como tener misericordia, como la oración, o dicen, no, es que yo todavía no he aprendido a orar y llevan como un poco de años en la iglesia. Sí. Y se ve, entonces eso sí es como directamente proporcional, o sea, esas prácticas cristianas es directamente proporcional al estudio de la palabra. Sí, así Si no la es. estudias, pues cómo lo vas a hacer. Así es, por eso el tema es que hay un liderazgo que está muy desviado, muy liviano respecto a la profundidad de la palabra de Dios en nuestra generación. Y uno diría, entonces es culpa de estos pastores, pero se les llena la iglesia, ¿sí? Entonces alguien decía, esos pastores son el juicio de todos esos que quieren escuchar lo que le están diciendo. Entonces hay liberaciones, un montón de cosas, y tumban a gente, y hacen unos shows en las iglesias cristianas, y no está profundizando en la palabra. O vuelven los cultos, es como una fiesta. Sí, como un show, un circo, la verdad, es una cosa así. La palabra, pero es más como una fiesta. Lo que quieren escuchar, entonces son palabras de motivadores, gente que no profundiza, ¿sí? Entonces, la iglesia, y son las iglesias más grandes del mundo. La iglesia más grande del mundo, como esta que salió de Australia, que tiene el grupo de alabanza más famoso, Hillsong, ¿sí? O la más grande de Joel Osteen. Son iglesias gigantescas, las más grandes del mundo. La gente va a escuchar lo que quiere escuchar. Y la gente busca esa iglesia porque sí. creen que entre más gente haya es porque la iglesia... Sí, y además los entretienen, sí, pero cuando tú los llamas a estudiar la palabra, entonces hay un problema de liderazgo, pero la gente quiere escuchar esas cosas, entonces van como acompañándose unos con otros. Entonces hay un desconocimiento general, entonces la iglesia deja de ser relevante. Entonces a donde hay una iglesia cristiana nos comparan con la católica, nos comparan con la budista, nos comparan con cualquier cosa porque somos una opción más, una opción más. La otra vez me decía Alberto, pastor, en Canadá, vieras la cantidad de jóvenes que se están volcando a buscar a Jesús. Yo le decía, piensa por qué. Porque el tema es la motivación. ¿A qué lo están llamando? ¿A tu mejor vida? ¿A que con Jesús tú vas a tener? Entonces, piensa por qué esos muchachos están yendo allá. Porque cuando tú los llamas a decir, arrepiéntete, ¿sí? Porque tú estás tu destino al infierno, si tú no te arrepientes, pides perdón por tu pecado y empiezas a caminar en santidad, muchos en esta generación hedonista van a decir, uy, no, man, a mí no me gasto en esas cosas, no, yo voy a otra iglesia que es re bacana, el pastor es el tipo hasta hace a veces shows y sale como payaso y hace presentaciones, cosas de esas. Entonces no entendemos esto, entonces la perspectiva del cristiano respecto a las prácticas piadosas que Jesús nos pide que hagamos, no tiene ni idea, ni las hace, ¿sí? Pero curiosamente, como les decía, uno oye en el mundo secular estas cosas como en una moda, ¿sí? Pero que nada tiene que ver con lo que la Biblia nos enseña sobre eso. Entonces voy a tratar de mostrarle esa perspectiva del mundo sobre el ayuno. Usted entra en una librería y va a encontrar muchos libros que hablan sobre el ayuno, ¿sí? Adoptando diferentes ángulos de ese tema, ¿sí? Y va a encontrar títulos como, por ejemplo, La Superdieta, escrita por XXX. El ayuno como un estilo de vida, otro nombre, ¿sí? ¿Sí? El ayuno, la dieta definitiva, doctor tal. Así usted encuentra esos títulos allí. Y en esos libros, lo que estos escritores garantizan prioritariamente, ¿qué es? Pérdida de peso. Pérdida de peso, ¿sí? Eso es lo primero que garantizan. Pero ¿saben por qué? Porque es lo que la gente está esperando alcanzar principalmente con el ayuno, ¿sí?
Luego dicen, usted se va a sentir mejor físicamente y mentalmente, usted se va a ver y se va a sentir más joven, usted va a ahorrar dinero, obviamente, porque si usted no compra tanta comida, entonces ahorra una platica, usted va a descansar su sistema digestivo, usted va a limpiar su cuerpo, usted va a reducir su presión arterial, usted va a reducir sus niveles de colesterol, usted va a dejar el cigarrillo, la bebida, las drogas, usted se le va a aliviar la presión, usted va a dormir mejor, va a digerir mejor, va a sentirse feliz, eufórico, se van a sensibilizar sus sentidos, usted va a refinar sus procesos mentales, va a impulsar su autoestima, va a ganar control sobre usted mismo, usted va a compartir con aquellos que tienen hambre e incluso usted va a recibir revelaciones espirituales. Todo eso está en esos libros, ¿sí? Y si es todo eso, eso es impresionante, ¿sí? Si usted le puede dar todo eso con el ayuno, ¿sí? Todo desde perder unos kilos hasta recibir revelaciones espirituales. Mediante el ayuno. Todo eso puede estar ahí, ¿sí? Ahora, esos libros después dicen, y aquí están los testimonios, y dan los testimonios de personas, ¿sí? Cómo la gente recibió todas esas cosas cuando practicó el ayuno. El ayuno es muy popular en el mundo secular actual, y desde hace mucho tiempo. Miren, en el misticismo oriental, por allá, por el Tíbet y la India y todo eso, los místicos están muy, muy involucrados con el ayuno. Son grupos de personas muy comprometidas con el ayuno como una fuente para recibir revelaciones místicas. Y usted métase a yoga y verá que le van a decir lo mismo. Los discípulos del Buda ayunan, ¿sí? Y la verdad, el Buda no sabe como que él se acercado en algún puntico al ayuno. No muchísimo. Pero los discípulos del Buda ayunan, ¿sí? Y los discípulos de Buda creen que usted induce una situación de visión cuando ayuna. Y los del yoga, todo eso. Hay mucho en la historia del mundo que se han entregado al ayuno buscando cosas así. Pero permítanme decirle esto, sea cual sea el aspecto de estos ayunos, no es espiritual. Nada tiene que ver. Y la Biblia nunca presenta en ningún lugar, en toda la escritura entera, el ayuno por razones físicas. Nunca. ¿Sí? La Biblia nunca trata el ayuno con un nivel físico. El ayuno, para que el cuerpo sea más bello, más saludable, eso no importa, no es lo importante en la Biblia. ¿Sí? Y francamente esa es la razón principal por la que la gente ayuna en nuestra sociedad. Por un sentido de aceptación social, para satisfacer esa necesidad de su ego. Y debido a ese deseo insaciable por el cuerpo hermoso, inclusive ya se ha creado una enfermedad, la anorexia, ¿sí? En la que la gente tiene una aversión mental a comer. Eso sale de ahí, ¿sí? Pero esa no es una manera bíblica de ver el ayuno, en absoluto. El ayuno no es para que su cuerpo sea hermoso, ¿sí? El ayuno no es para llevarlo a usted en un viaje del ego y no es para que usted no tenga que estar consciente del hecho de que usted está un poquito pasado de peso. No es para eso. El ayuno no es para alimentar nuestra soberbia. El ayuno, por esa razón, puede ser pecaminoso. Yo diría, es pecaminoso. Ahora, el ayuno como una manera, por ejemplo, de reducir la glotonería no estaría mal, ¿sí? Como dice. Pero perdóname, yo quiero hacerte una pregunta, ¿sí? Porque yo he practicado el ayuno físico, pero también he practicado el ayuno con fines de Señor, quiero una relación de ti para mi vida, ¿sí? O sea, espiritualmente, buscando la presencia de Señor. Entonces, hago esa división así. Sí. Entonces, te voy a hablar solo del ayuno físico. ¿Por qué el ayuno físico sería pecaminoso si yo lo estoy haciendo para sentirme mejor, ¿sí? Por un tema realmente de salud, porque el ayuno intermitente se ha demostrado que tiene beneficios también, ¿sí?, para la salud. El ayuno, para una manera, por ejemplo, de reducir los problemas que puede generar el sobrepeso, no está mal, ¿sí? Es más, ahí hay algo de virtud, ¿sí? Pero obviamente lo que estoy diciendo no es la definición bíblica de ayuno, ¿sí? Si por ejemplo, si yo soy un glotón, si yo soy un glotoncito, si yo soy comeloncito y me excedo, y además como que me va la platica en comida y me voy más allá del punto a donde yo puedo estar bien,
¿sí? Eso se vuelve pecaminoso, ¿sí? Entonces, ¿qué? Pues no comer alimento en ese sentido puede ser hasta virtuoso, o sea, está bien, hay algo de virtud ahí, ¿sí? Pero ese no es el ayuno bíblico. Eso es algo que simplemente es algo que tiene sentido que lo hagamos. Pero no podemos decir que mi ayuno, a la manera de la Biblia, se trata de eso. Ok, por eso ¿Okay? te hago la diferencia. Pero ese que te digo. Es una dieta que yo estoy es una forma de manejando. alimentarse, Sí, eso no tiene problema. sí, en absoluto. Y Sí. es que todo depende de lo que hablábamos, de la motivación con la Ujú. que lo hagas. O sea, si tú sabes que estás haciendo eso porque lo estás dirigiendo a ese objetivo, Ujú. pero eso en ninguna manera va a reemplazar tu ayuno espiritual, Ajá. que es tu comunión con el Señor. O sea, Exacto, entonces exacto. se vuelve algo más como un estilo de vida y se vuelve algo más como una dieta o una manera de alimentarse. Exacto, Que exacto. se llama ayuno, pero Sí. realmente No es el reemplaza- ayuno del que está hablando Cristo acá, es otra cosa, ¿sí? Entonces, aquí lo que estoy tratando de hacer en este punto es que de alguna manera hagamos una distinción entre lo que el mundo está diciendo cuando habla del ayuno y lo que Cristo dice en este texto que estamos estudiando hoy sobre el ayuno, ¿sí? Que hagamos esa distinción, para que no vayamos a mezclarlo, porque la gente lo mezcla, entonces el mundo cree, yo ayuno, más que ustedes, y ustedes son cristianos. A ver, mijo, ¿de qué ayuno está hablando? ¿Sí? Entonces, si usted está en algún tipo de ayuno por razones físicas, no crea que usted se tiene por qué sentir más espiritual si lo hace, ¿sí? Eso no tiene un valor espiritual en absoluto, tiene un valor en salud, un valor en el bienestar físico de la persona, pero para nada tiene un valor espiritual el hecho de abstenerse de algunas comidas, como por ejemplo lo hace la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces, el ayuno en sí mismo no se presenta en las Escrituras como un fin en sí mismo. Ayuno porque voy a ayunar, ¿sí? Todos los beneficios del ayuno en la Escritura son indirectos, no son directos, ¿sí? El ayuno nunca está aislado de una virtud en sí mismo y por sí mismo, ¿sí? Usted no solo dice, por ejemplo, bueno, voy a ser espiritual, voy a volverme más espiritual, no voy a comer. Que eso es un problema que hacían, por ejemplo, aquellos que hacían votos de ayuno para ser más espiritual. El ayuno no se hace por eso. Ahí no hay nada espiritual. Usted no es más espiritual porque no come. Eso es un error de los monjes. Era la búsqueda de sacrificios del cuerpo para buscar más espiritualidad y nunca. La Biblia no declara eso, ¿sí? Dice Romanos 14 que el reino de Dios no es comida ni bebida, ¿sí? Eso no es lo que importa. Esa no es la sustancia de la espiritualidad, ¿sí? Entonces, por un lado usted tiene el enfoque del mundo, que incluso tiene mucho de supersticioso, porque le meten superstición a esos ayunos, ¿sí? Y por otro lado usted tiene la indiferencia de la iglesia frente a este asunto del ayuno. Están los dos, estamos ahí en la mitad. Entonces algunos cristianos empiezan a ayunar con un enfoque equivocado o son indiferentes al ayuno que Cristo llama al cristiano a hacer, ¿sí? Entonces, si nosotros podemos corregir esas dos perspectivas, quizá eso nos va a ayudar en nuestra vida cristiana, ¿sí? Entonces, no debemos estar interesados por un tipo de ayuno físico centrado en uno mismo o en un tema místico, ¿sí? Para que nos veamos mejor o para que nos preparemos para una actividad de glotonería, ¿sí? No debemos estar interesados en el ayuno simplemente por decir que ayunamos. Eso no es lo que importa. Debe haber un contexto espiritual, ¿sí? Para que el ayuno sea bíblico. Y eso es esencial. Yo creo que eso básicamente está bosquejado en el único ayuno que se manda en toda la Biblia, ¿sí? Que ya les dije, solo hay uno, ya lo dijimos. Solo en una ocasión Dios mandó un ayuno. Solo hay un ayuno, solamente hubo un ayuno obligatorio de un extremo a otro de la Biblia, de la Escritura, ¿sí? Fue un ayuno nacional, un ayuno público, general, que está en Levítico 16, que es el día de la expiación, el Yom Kippur. El de Esther no fue un llamado de la Biblia, Esther ayunó. ¿Sí? Y ella llamó, sí. Sí. A todo el pueblo a Ok, fue Esther, no Dios. No es un mandato ayunar. El único momento, es más, ese mandato en el Yom Kippur, en Levítico 16, más que el mismo ayuno dice sacrificar el alma, ¿sí? O doblegar el alma. Lo que tú estás diciendo es el único ayuno que llamó el Señor a que toda la nación de... El único ayuno obligatorio de que se habla en la Biblia está en Levítico 16, en el día de la expiación, ¿sí? Ese era un día
al año cuando los sacrificios de la nación son presentados por los pecados del pueblo por todos los del año pasado. Y ese día, desde el amanecer hasta el atardecer, ayunarán, dice Dios. Ese es el Yom Kippur, ¿sí? Ese es el único ayuno presentado como obligatorio por Dios en toda la Escritura. Eso es todo lo que significa obligación. ¿Cuánto es el día que hacen los judíos que... ¿El Yom Kippur? El Shabbat, No, es el Yom Kippur. Pero ese que llaman el Shabbat, eso no... El Shabbat es el día de reposo. Pero en ese día no es ayuno... No tiene que ayunar. Es solo día de reposo y Sí. día de oración. Uh-huh. Okay. Lo que hacen es no pueden cocinar, no pueden hacer ninguna actividad, todo lo preparan el día anterior. Sí. Bien. Pero miren que es un ayuno relacionado con un espíritu que está en tristeza profunda al confesar su pecado, el del Yom Kippur, ¿sí? Entonces eso debería darnos una pista del propósito del ayuno, ¿sí? El ayuno nunca está aislado de algo más, ¿sí? Está siempre conectado de una manera inseparable con un sentido grande de inquietud espiritual. El ayuno está siempre conectado de una manera inseparable con un sentido grande de inquietud espiritual. En el caso del Yom Kippur, ¿era de qué? De confesión de pecado, de buscar perdón de la mano de Dios. Con un sentido de que... Grande de inquietud espiritual, o ansiedad espiritual, puedes decir, ¿sí? Por ejemplo, incluso, ¿sabe qué? Los judíos llegaban al extremo de decir que en el día de la expiación se prohíbe, dice el Talmud, que es el libro de las costumbres de ellos, se prohíbe comer, beber, bañarse, ungirse a sí mismo, usar sandalias, tener relaciones sexuales entre cónyuges. Hay un montón de cosas que, incluso los niños pequeños, el día de la expiación tampoco podían comer. Y eso es difícil para un niño pequeño, ¿sí? Pero tenían que aprender que era un ayuno prescrito por el Señor. Y tenían que aprenderlo desde que eran jovencitos para que pudieran mantenerlo conforme a que iban creciendo, ¿sí? Ahora, más allá de eso, la Biblia nunca nos manda a ayunar. El Señor en la Biblia nunca nos manda a ayunar. El Nuevo Testamento nunca nos manda a ayunar. La Biblia nos manda a dar una y otra vez. Nos manda a orar una y otra vez, pero no nos manda a ayunar, ¿sí? Eso es, simplemente no es un mandato bíblico. Sin embargo, el ayuno no es un mandato, no es un mandato bíblico. es una práctica Sí. como de beneficio para uno mismo si lo hace. Sí. Y uno decide si lo hace o no. Sí. Pero si no lo haces, Si no lo haces, estarías desaprovechando una práctica piadosa que Cristo nos llama a hacer para estar más cerca de Dios. Eso quiere decir, no es un mandato bíblico, pero sí eso puede- presupone que sí. Que lo hacemos, claro. Y vamos a estudiar, y vamos a mirarlo en el transcurso de lo que estamos haciendo. Porque miren lo interesante, Cristo lo conecta con esas otras dos cosas que están en esta parte del texto, del Sermón del Monte. El ayuno conectado con el dar, el ayuno conectado con el orar. Cristo lo conecta, ¿sí? Entonces, era un acto, y fíjense bien, era un acto personal, era un acto no obligatorio, pero era espontáneo y voluntario de parte del cristiano, ¿sí? No, sí, o sea, no hay una estructura para el ayuno delineada en la Escritura, simplemente hay una variedad interminable de formas de ayunar, la gente ayunaba, ¿sí? Ahora, para el momento en el que Jesús llega, el ayuno se había vuelto una parte importante en la sociedad judía. Ya habían cogido fuerza. Veíamos al principio que en el Antiguo Testamento está lleno de ayunos, ¿sí? Hay muchos ayunos. Algunas veces eran realizados por la nación entera, como en el caso de Esther, como en el caso de los ninivitas, ¿sí? Algunas veces eran realizados por un grupo pequeño de personas y algunas veces por una sola persona, Sansón, varias personas ayunaban. Eso era una parte de su sociedad, eso era una parte de la vida de los judíos en ese tiempo, pero cuando uno llega al tiempo de Jesús, eso ya se había pasado los límites, o sea, estaba más allá de sus límites, ¿sí? Y lo que comenzó como un ayuno verdadero, espontáneo, voluntario, de corazón, con una motivación correcta, termina aquí como un punto de demostración hipócrita de justicia personal frente a los hombres, ¿sí? En donde ellos presentaban una apariencia de piedad a través de un supuesto ayuno, o de pronto lo ayunaban, pero lo hacían para los hombres. Entonces, eran hombres que se presentaban como miserables, lo más que podían, ¿sí? Y andaban desfilando por todos lados, haciendo que la gente supiera que estaban ayunando para que pensaran, no, estos tipos son súper espirituales. De eso se trata, ¿sí?
Y la verdad, ayunar no es fácil, ¿no? ¿Sí? Es decir, si usted dice, bueno, voy a ayunar, usted a partir de ese momento lo único que piensa en comida. Eso no es fácil, ayunar. Entonces debe haber una motivación casi sobrenatural al ayunar, ¿sí? Para quitar esa ansiedad de ahí. El Dios ayudándonos en el ayuno. Pero los judíos estaban ayunando con la motivación básica de ser vistos por los hombres. Igual que cuando oraban, igual que cuando daban. Sí, es lo mismo. Verse súper espirituales, súper piadosos, ¿para qué? Para alimentar su ego. Y Jesús tiene que corregir eso. Lucas 18:12, si ustedes se acuerdan, ahí está el fariseo que llega al templo y dice, te doy gracias, Señor, porque no soy como los otros hombres, ni como este publicano pecador. Yo ayuno 2 veces por semana, dice él. ¿Sí? Eso no está prescrito en la Biblia. Pero yo ayuno 2 veces por semana. Pero ellos habían llegado a ese punto en el que hacían eso y el Talmud lo dice. En el segundo y en el quinto día de la semana los judíos ayunaban, los fariseos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque decían que Moisés subió al monte Sinaí para recibir la ley el quinto día de la semana. Y descendió en el segundo día de la semana. Y para conmemorar eso, entonces ayunamos el segundo y el quinto día de la semana, decían los judíos. Pero por más espiritual que eso se oiga, ¿sí? Si usted va un poco más cerca de la historia judía en Jerusalén, va a descubrir la verdadera motivación. Porque el día del mercado era el segundo y el quinto día de la semana. Esos eran los días de mercado de los judíos. Y esos eran los 2 días de la semana cuando todo el mundo venía del campo y llenaba la ciudad. Jerusalén se llenaba. Entonces usted iba a desfilar su piedad. Ese era el momento. ¿Sí? Entonces en el segundo y el quinto día, en el día del mercado, con la gente inundando la ciudad y todo el campo ahí entrando ahí, pues es un momento grandioso. Era un momento, un lugar ideal para esos que ayunaban, para que su pretensión pública fuera mostrada. No era el cuento de la subida de Moisés a Sinaí y el regreso. Era porque venían del mercado y se llenaban, ¿sí? Entonces ellos lo hacían por soberbia espiritual. Para que lo viera más gente, porque era el momento donde se llenaba la ciudad. Entonces ellos caminaban por las calles despeinados, se ponían ropa sucia, vieja, la ensuciaban. Y ellos cubrían sus rostros con algunas cosas blancas para que se vieran pálidos. Y colocaban cenizas sobre su cabeza. Y entonces ellos estaban desfilando en el día del mercado, ¿sí? Para que todo el mundo viera lo espirituales que realmente eran estos hombres. Ese era el sentido. Entonces Jesús viene y ataca eso aquí en este texto. No lo hagan como esos hipócritas, ¿sí? Que demudan su rostro para que los vean, ¿sí? Y por eso debemos entender el principio del ayuno. Debemos entender lo que la Biblia enseña de esto, el principio del ayuno. Y aquí les voy a dar una afirmación muy simple aquí. El ayuno es abstinencia de alimento. Punto. Esa es la idea. De hecho, la palabra griega es muy simple, es nesteuo. O algunos lo leen como nesteia, ¿sí? Ne significa no. Y esteo significa comer. Significa no comer. No, el otro día yo hablaba con mi esposa, yo estoy ayunando Facebook. Estaba pensando, la gente dice, estoy ayunando redes sociales, estoy ayunando no sé qué. Sí. Eso no es ayuno. Ayunando celular. ¿Sabes qué es eso? ¿Sabes qué es eso? Estoy reduciendo mi pecado. Porque a mí alguien me podría decir, ve, estoy ayunando pornografía. Muy bien, ayunando pornografía. Es un pecado, ¿sí? Eso no es ayuno. Si usted está metido en las redes, usted está pecando. Ahí usted es una persona que pierde tiempo. Eso de parte del Señor es pecaminoso, ¿sí? Entonces, si usted está ayunando Facebook, no, mijo, usted es lo que está peleando con el pecado. Sálgase de ahí, no se meta ahí. Y si se va a meter, métase para lo que básicamente usted quiere entrar, pero deje de estarse metiendo ahí a perder el tiempo, a buscar que la vida de las otras personas. Ayuno es no comer, punto. No hay más ayunos. Así dicen, nesteu, ¿sí? Y hay un sentido en que el ayuno puede ser parcial o puede ser total, ¿sí? Mejor dicho, usted lo puede modificar. Pero ¿qué es el ayuno? Abstención temporal de la comida y la bebida acostumbrada, pero por razones devocionales. Que eso tiene que ir ahí. No como lo dice el mundo.
Es una abstinencia voluntaria, personal, de tomar alimentos con un propósito espiritual. ¿Sí? Pero la palabra literalmente es no comer. Eso es ayuno. ¿Sí? Ah, no, a mí mi pastor me dijo, qué pena, hable con su pastor y dígale de dónde nace la palabra nesteuo. Nesteuo. ¿Te acuerdas lo que te mandé sobre logos? Yo te lo mandé, Ley, sobre Nesteia, nesteuo. Nesteia, abstenerse de la comida. Ajá, eso es. Dice el ayuno en hebreo, pero dice tesum. Ese es en el hebreo, que es en el Antiguo Testamento. Pero aquí Cristo está hablando nesteuo, nesteia. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, el asunto es más profundo que ponerse a dieta. Inclusive la abstención de comida, pero no como un fin en sí mismo, sino más bien como una expresión de humillación y aflicción delante de Dios. Por eso el ayuno es delante de Dios. Si no hay un propósito espiritual de por medio, la abstinencia deja de ser ayuno en el sentido bíblico. ¿Sí? De aflicción delante de Dios. Si no hay un propósito espiritual de por medio, la abstinencia deja de ser ayuno en el sentido bíblico para convertirse simplemente en una dieta o en un sacrificio sin sentido espiritual. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que luchar contra ese pensamiento que nos lleva a ver el ayuno o cualquier otra manifestación de devoción como algo mecánico, que ese es un problema que tenemos. Si es mecánico, o sea, tenemos que luchar contra ese pensamiento. Si hago esto, entonces obtendré esto. ¿Sí? No, así no es. El dejar de comer no nos hará más espirituales nunca. Usted no haga ayuno para volverse espiritual. Va detrás de un propósito devocional delante de Dios. El dejar de comer no va a inclinar el corazón de Dios más de lo que ya está inclinado. ¿Sí? El dejar de comer no va a lograr que el corazón de Dios se enternezca. Dios, mírame, aquí estoy, Señor, pasando hambre. ¿Acaso no te da pena de mí, Señor? A ver si Dios me responde como lo que yo quiero. ¿Sí? Si esa es la visión que la gente tiene del ayuno, no solamente tiene una visión distorsionada de una práctica piadosa, sino que tiene una visión distorsionada de Dios, del Dios mismo. ¿Sí? Nosotros no ayunamos para ablandar el corazón de Dios. Lo hacemos porque en ciertas circunstancias es apropiado que pongamos a un lado todo aquello que puede ser motivo de distracción para dedicarnos de manera especial y por una razón especial a la oración y a la meditación, y es el ayuno delante del Señor. ¿Sí? Nada tiene que ver con esa idea, a propósito, platónica, ¿sí? Que enseñaba Platón en los tiempos antes de Cristo, de que la materia es mala y lo bueno del espíritu. Entonces voy a golpear mi cuerpo, voy a maltratar mi cuerpo, voy a pasar hambre para fortalecer mi alma. Eso es mentira, eso no es el ayuno bíblico. Dios nos manda a cuidar nuestro cuerpo. ¿Se acuerdan que lo estudiamos en la clase el pan nuestro de cada pan dándolo hoy? Porque Dios quiere cuidar nuestro cuerpo, ¿sí? Nos manda a cuidar nuestras almas y nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, tenemos que reconocer que el cuidado de nuestro cuerpo ocupa todo el tiempo. Ese es el tema. Vivimos cuidando nuestro cuerpo porque el cuerpo vive demandando cosas. Nuestro cuerpo demanda comida, nuestro cuerpo demanda bebida, nuestro cuerpo demanda descanso. Estamos normalmente muy ocupados satisfaciendo las demandas de nuestro cuerpo. De modo que queda muy poco tiempo para la meditación, para la oración y el ayuno. Y hay situaciones que se vienen sobre nosotros que nos van a mover a buscar el rostro de Dios. Usted no le ha pasado, ¿sí? Entonces, no solo en oración, no solo en oración, sino también en ayuno, echando a un lado cosas que son lícitas, ¿sí? Como comer, como beber. ¿Pero para qué? ¿Para que a Dios le dé pena? ¿Para que Dios tenga pena conmigo? No, para no tener ninguna distracción en nuestra búsqueda de Dios. Es más, eso es como una desencadenante lógico. Yo le decía a Ananda ayer que estoy estudiando eso. El ayuno no es una propuesta, el ayuno es una respuesta. ¿Sí? Entonces, el ayuno nunca ocurre en vacío. El ayuno nunca ocurre bíblicamente sin una consecuencia que lo provoca. No hay una razón para humillarse a sí mismo de esa manera. Yo mismo, no. Hay una razón para afligirse de esa manera y la razón viene de algo que nos absorbe de tal manera que el ayuno casi que no es algo que usted escoge hacer. Es algo que usted no puede evitar hacer.
Pasa mucho, por ejemplo, cuando hay mucha aflicción. El mismo cuerpo le dice, y la gente ve, tenés que comer algo, no quiero. Si tú te metes con el Señor y estás buscando a Dios en la aflicción, casi que tu cuerpo te dice, no, yo hoy no voy a comer, no quiero comer. Yo quiero estar aquí delante del Señor. Eso es una respuesta que tiene un propósito espiritual delante de Dios. Es algo que usted no escogió hacer, es algo que usted no puede evitar hacer, por las circunstancias que sea, ¿sí? Entonces, cuando la mente y el corazón están bien amarrados en algún asunto, especialmente cuando se trata de un asunto serio en su vida, puede ser triste, va a haber una indisposición a probar alimentos, ¿sí o no? Le pasa a uno. Y en ese estado, producido por un profundo sentido, bien sea del mal, bien sea de pecado o de la importancia que ya cobran en su vida las cosas invisibles y eternas, entonces el refrenarnos de tomar alimentos será una expresión natural de nuestro sentido de indignidad, de lo insignificantes que son todas las cosas terrenales en comparación con las cosas celestiales. Es una respuesta natural del cuerpo. ¿Sí me hice entender? Sí. Exactamente. Entonces, eso me lleva a mí de la mano a otra pregunta. ¿Cuándo es apropiado entonces para un hijo de Dios ayunar? ¿Cuándo es apropiado para un hijo de Dios buscar a Dios de esa manera? Sí. ¿Sí? ¿Cuándo es apropiado para un hijo de Dios ayunar? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros buscamos en la Escritura la práctica del ayuno, ya sea a nivel individual o colectivo, encontramos que el pueblo de Dios solía ayunar de diferentes circunstancias, de maneras. Por un lado, vemos que el pueblo ayunaba, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando se encontraba en medio de gran pesar por causa de su pecado delante de Dios. Mire por qué el pueblo ayunaba. Cuando tenía gran pesar, ¿pero por qué? Por causa de su pecado delante de Dios. Hay momentos, y si usted no lo ha tenido, búsquelo delante de Dios. Hay momentos en que sentimos el peso de nuestro pecado de forma inusual. Hay momentos, gran pesar por causa de su pecado delante de Dios. Hay momentos en que el peso del pecado pesa en tu vida de forma inusual. Tú dices, yo no quiero más esto, Señor. ¿Sí? Y en esos momentos es apropiado que el pueblo de Dios venga delante de Dios, no solo en oración, sino también en ayuno. ¿Sí? Por ejemplo, Daniel ayunó en Babilonia como una manifestación de dolor ante los pecados del pueblo. Ya te doy la palabra. ¿Sí? Lo mismo hizo Esdras. Esdras en 10:6 dice que él no comió pan ni bebió agua. ¿Por qué? Porque se entristeció a causa del pecado de los que estaban en cautiverio. ¿Sí? Por eso ayunaban, cuando se encuentran en medio de ese pesar por el pecado. Ellos ayunaban. Y en segundo lugar, como una manifestación de profundo dolor, ya no por el pecado, sino por las circunstancias adversas de la vida. Dime, Pastor, yo tengo una Adrián. compañera que ella siempre ayuna cuando la pastora le dice que debe predicar. Ella todo el día ayuna. A mí me parece bien. Sí, claro. Cuando yo quiero la guía del Señor, cuando yo quiero buscar a Dios su presencia, yo quiero que Él me guíe, me muestre qué es lo que yo quiere para su iglesia, yo me arrodillo y yo oro y ayuno delante del Señor. Tiene un propósito espiritual valioso. No es para buscar la revelación de Dios, sino que ellos lo que vean que sean más. Exacto, es para buscar, para yo estar delante de Dios. Créame que usted ora y ayuna y son días de mucha edificación espiritual. Uno sale muy confortado de esos momentos de ayuno y de oración. El ayuno no va solo, ¿no? El ayuno va en oración. Ahora, si el pastor me dice, para usted predicar ayune, entonces yo ese día no como, no estoy haciendo nada. Sí, estoy haciendo una dieta que me mandó a hacer el pastor para poder predicar, para que no me salgan gases mientras predico. Perdón por el término. No estoy haciendo nada. Borren eso del... Porque tampoco se trata como de decir, hoy voy a ayunar, pues voy a ayunar de 8 a 12, o voy a ayunar todo el día, pero no horas, pero no lees Eso es lo que estoy diciendo. no meditas, El propósito del ayuno por sí mismo no tiene ningún valor si no viene acompañado de un propósito espiritual. Y ahí el propósito de tu amiga es poder recibir del Señor guía en la instrucción de su palabra. Eso está bien. Cuando ella está así, ¿Sí? ella no
habla con nadie. Bien, muy bien. Eso me parece genial. Ahora, en las escrituras también encontramos, ¿sí? Mire, aquí hablo de las circunstancias adversas de la vida, cuando David se enteró de la muerte de Abner, eso está en 2 Samuel 3:35. Abner es parte del equipo de Saúl, va y habla con David y se une al equipo de David. Y cuando él se une al equipo de David, cuando regresa, Joás creo que se llama, lo mata. Y David entra en tristeza, ¿sí? Entonces están en el sepelio de Abner. Y cuando le ofrecen comida a David, David dice, así me haga Dios y aún me añada, si antes de que se ponga el sol gustare yo pan o cualquier otra cosa. David está dolido en su corazón. Y entonces él decide ayunar. O sea, así, 2 Samuel 3:35. ¿Sí? Así me haga Dios y aún me añada. O sea, así Dios me dé cosas. Si antes de que se ponga el sol, yo gustaré pan o cualquier otra cosa. Porque él estaba dolido. Cuando lo del hijo de Betsabé. No, eso es por otras circunstancias, ¿sí? También el pueblo de Dios ayunaba en medio de circunstancias difíciles, ¿sí? En Segunda de Crónicas 23, los israelitas van a ser atacados por Moab y por Amón en los días de Josafat, ¿sí? Y dice que venía un ejército innumerable para exterminar al pueblo de Israel. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Hombres, mujeres, niños vinieron delante de Dios, no solo en oración, sino también en ayuno, y Dios le dio la victoria, ¿sí? Eso está en 2 de Crónicas 23, ¿sí? Y lean en sus casas la historia de Esther, si no la han leído, ¿sí? Vean cómo la oración acompañada de ayuno juega un papel protagónico en el libro de Esther, importante, pero fue Esther la que propuso el ayuno, ¿sí? Era una circunstancia difícil, pero Dios le dio la victoria a su pueblo. Hay otro propósito. Salvó del exterminio. Sí. Con Esther lo salvó del exterminio. Y en cuarto lugar, podemos añadir aquí que el pueblo ayunaba cuando necesitaba la dirección y la capacitación de Dios en medio de tareas difíciles como tu amigo, ¿sí? No solo en medio de circunstancias adversas, sino en medio de tareas difíciles. El mejor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, que ayunó 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio. Sí, un ayuno bien fuerte. Él es el Hijo de Dios encarnado, pero depende totalmente del Padre. Y en ese sentido de dependencia, eso lo movió a buscar el rostro de Dios, no solo en oración, sino también en ayuno, ¿sí? Y este mismo patrón lo vemos en la iglesia primitiva. Ahí en Hechos 13, versículos 2 y 3, cuando el Espíritu Santo apartó a Pablo y a Bernabé para la obra, los que estudiamos Hechos, dice que ellos ayunaron, cuando el Espíritu, Hechos 13, 2, 3, ¿sí? Y en Hechos 14, 23, cuando se estableció el liderazgo de la iglesia, ellos buscaron la dirección de Dios en la selección de sus líderes, ¿sí? ¿Cómo lo hicieron? En ayuno y oración, ¿sí? En todos estos ejemplos vemos el mismo patrón. Hombres y mujeres que no ayunaban para sobornar a Dios, no ayunaban para darle pena a Dios, no ayunaban para ablandar su corazón, no, su sentido de necesidad y de dependencia los llevaba a ayudar. Ese es el patrón, ¿sí? Y entonces ahora viene de nuevo la misma pregunta. Esta generación que no ayuna como ellos ayunaban, ¿será que nosotros no ayunamos porque somos más poderosos que ellos? ¿Será que no ayunamos porque somos más autosuficientes que estos hombres de la iglesia primitiva? ¿Será que tenemos menos cosas de qué arrepentirnos o menos dificultades que enfrentar? ¿O será más bien que somos una generación más soberbia? ¿O será que somos una generación que tiene una visión muy ligera del pecado? ¿Sí? Ligera del pecado, ¿sí? Y una visión muy ligera de los asuntos que tienen que ver con nuestras almas. Entonces, nosotros somos una raza de gente necesitada, ¿sí? Y por esa misma razón necesitamos buscar continuamente el rostro de Dios en oración. Pero el tema también es que a veces creemos que no necesitamos. Por eso, somos una generación autosuficiente. Y acomodadísimos. Sí, todo lo que expliqué al principio, ¿sí?
En ocasiones nosotros tendremos que hacerlo de forma especial, tendremos que apartarnos de todas las cosas para dedicarnos con más ahínco y o sea, sin ningún estorbo, a tener una comunión con Dios. Eso es ayunar. Eso es ayunar. ¿Alguien iba a decir algo? Pastor, que usted lo acaba de tocar en lo último que dijo, es que muchas veces aún los que ayunan en vano porque no tienen un propósito correcto del ayuno y lo quieren acomodar a su beneficio pidiendo aún riquezas, pidiendo cosas materiales, cuando el ayuno el Señor no lo da para eso, es para un beneficio, pero para enriquecimiento espiritual en relación con nuestro Señor, más no en un beneficio. Motivaciones equivocadas. Ajá. En una generación hedonista, una generación autosuficiente, una generación soberbia. Eso somos nosotros, ¿sí? Tenemos que saber eso, ¿sí? Y lo que pasa es que se le ha puesto más énfasis a la mecánica del ayuno, ¿sí? Que a la esencia del ayuno, la mecánica, ¿sí? Pastor, venga, pero ¿se puede hacer esto? O sea, ¿qué puedo o qué no puedo hacer en el ayuno? ¿Qué puedo comer y qué no puedo comer? Empezamos a pensar en esas cosas. ¿Se puede hacer esto o otro? La mecánica. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace el ayuno? ¿Cuántos días son, pastor? ¿Cuántos días es bueno ayunar? Todo es una mecánica. ¿Se puede ayunar solo agua? ¿Sí? La Biblia no plantea ninguna forma rígida de ayunar. ¿Sí? Puede ser un ayuno individual, puede ser un ayuno colectivo, puede ser un ayuno de un día, puede ser un ayuno de más de un día, puede ser un ayuno de menos de un día, puede ser un ayuno total, puede ser un ayuno de nada de alimentos ni bebidas, puede ser un ayuno parcial, como el ayuno de Daniel, que fue parcial. Sí, en Daniel 10:3, que él lo que se abstuvo es de los manjares delicados, dice ahí la palabra, ¿sí? Él no comió carne, ni él tomó vino por 3 semanas. Él dejó de lado el lujo de la comida, ¿sí? Para buscar intensamente el rostro de Dios en oración. Ese fue el propósito de Daniel, no fue otro. Pero uno sí le puede, eso estaba pensando, uno sí le puede poner un propósito o una intención al ayuno, o sea, no esperando obviamente obtener como una retribución de Dios por ese ayuno, pero sí de pronto una respuesta a una inquietud o a algo que uno esté teniendo en ese tiempo. Sí, claro, bueno, te digo, aflicción, dolor, humillación, búsqueda, guía, todo lo que acabo de decir delante de Dios, a eso vamos a ir en ayuno. Ahora, si yo voy a ayuno, y ustedes ven que hay libros por ahí, muchos libros sobre el ayuno de Daniel, donde tienes que arrancar el día 1 acá, el día 2, el día 3, la semana 1, y hay una metodología. Eso está muy lejos de la propuesta bíblica. Daniel ayunó solamente buscando el rostro de Dios en aflicción por el pecado de su pueblo y se clavó al piso, ¿sí? Durante 3 semanas en un ayuno parcial, ¿sí? Siendo muy jovencito, ¿sí? Y diciéndole a este hombre del rey, permíteme solamente comer esto. Y tenía un propósito espiritual y además de apartarse de la contaminación babilónica, porque él respetaba los principios de la comida kosher que ellos manejaban, ¿sí? Entonces Daniel tiene un propósito ahí. Entonces el asunto no es la mecánica, el asunto es que sea de una manera u otra, de cualquier manera debemos tener, es una disposición delante de Dios y aferrarnos a Él como Jacob cuando se aferró al ángel. Que dijo, Señor, en medio de esta aflicción que tengo, yo no quiero que te vayas hasta que no me bendigas, Señor. Hasta que esta bendición no venga sobre mí. Es la manera como nosotros tenemos que entender el ayuno. Eso es lo importante en el ayuno. Yo pregunto, por ejemplo, y esto es una pregunta para mí, ¿has sentido alguna vez un dolor fuerte por causa de tu pecado? ¿Sí? ¿Te acuerdan las bienaventuranzas? Bienaventurado el que llora. ¿Sí? O de pronto te has encontrado en medio de situaciones aflictivas o en medio de una circunstancia difícil y necesitas la dirección de Dios. Si es así, el ayuno será el medio que Dios va a usar para traer a tu vida esa bendición que necesitas y de manera abundante a través del ayuno. ¿Sí? ¿Sabes sobre todo qué bendición va a traer Dios? Eso yo creo que muy pocos lo consideran y hablo mucho y ayer lo hablamos con Margarita. La bendición de su presencia sobre ti.
Esa es la más grande bendición que puede uno tener en su vida. Si tú estás en la prueba y doblegas tu cuerpo y ayunas y pides, lo más hermoso que puedes sentir es que Dios está contigo. Así estés en la prueba. Señor, no importa si estoy en la prueba mientras estés conmigo. Obviamente uno no quiere la prueba, pero el hecho de saber que Dios está ahí, que su presencia está sobre ti, ¿sí? Y yo, ¿por qué se lo digo así con tanta seguridad? Porque la Biblia lo promete, la Biblia dice que es así. Miren, vayan al Salmo 145, 18. Si usted está entendiendo esto, miren lo que Dios prometió en ese Salmo. 145, Salmo 145, versículo 18. 145. Sí. Cercano está Jehová a todos los que le invocan y a todos los que le invocan. ¿Sí? Cercano está Jehová a todos los que le invocan, y él añade, a todos los que le invocan de veras. Eso es un hombre en oración y en ayuno. Cercano está el Señor, pero no a los que cumplen un ritual por la mañana y antes de salir de su casa dice: Señor, bendíceme en este día en el nombre de Jesús, amén, chao. Y me fui. No, Dios está cercano a aquellos que lo invocan con un sentido tal de urgencia y de tal necesidad que en ocasiones usted puede encontrarse con un hombre o una mujer buscando el rostro de Dios, no solamente en oración, sino en ayuno. ¿Sí? Por lo tanto, aterrizando todo esto a nuestro texto de hoy, ¿sí? Porque eso fue lo que tenemos que mirar. La enseñanza del Señor en este texto a sus discípulos, lo que Él está resumiendo es: cuando ayunes, sé natural. Sé natural como una práctica tuya delante mío. Delante mío. Cuando ayunes, sé natural. O sea, no estés pendiente de otras personas, sino que busca el rostro de Dios y Dios te va a bendecir. Y dice en el versículo 18 de Mateo 6, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. La promesa está hecha. Ahora, por si lo ha pensado, para los que son casados aquí, de pronto viven con otra persona, no hay ningún problema que un esposo creyente le comunique a su esposa creyente que tiene planes hoy de orar y de ayunar, ¿no? Yo a veces le digo a mi esposa, por ejemplo, hoy voy a ayunar, ¿sí? Y eso no es para darme publicidad. Eso es para que mi esposa se entere de que va a haber algo en este día, ¿sí? Porque de pronto mi esposa está haciendo un banquete o va a hacer algo rico y yo por allá orando y ayunando, ¿sí? Entonces eso no es práctico. Eso no es darse publicidad, ¿sí? Eso es decirle: mira, amor, hoy tengo cosas que pensar y yo quiero apartarme este día para estar en la presencia de Dios y quiero ayunar, ¿sí? Entonces, porque el asunto no es enfatizar la palabra secreto, ¿sí? El asunto es que se haga delante de Dios, ¿sí? Es necesario que uno haga esta observación, porque no sé que alguien le ponga tanto énfasis en la mecánica del ayuno que pierda el principio que el Señor quiere transmitirnos aquí. Entonces, el punto es que hay un momento cuando sentimos tan profunda necesidad de Dios que eso nos mueve a buscarlo a Él, ¿sí? No la aprobación de los hombres, sino el rostro de Dios, buscado de una manera especial y particular, ¿sí? Quiera Dios que poner en nosotros cada vez un profundo sentido de dependencia, de insuficiencia, de urgencia que nos mueva a buscarlo a Él más intensamente, ¿sí? Mientras haya pecados que confesar, mientras haya dolores intensos que aliviar, mientras haya situaciones difíciles que enfrentar y decisiones cruciales que tomar, el ayuno va a ser necesario, ¿sí? ¿Y hasta cuándo será eso, pastor? Hasta que lleguemos al cielo, ¿sí? Y yo quiero que concluyamos aquí leyendo un texto que está en el Evangelio de Marcos, ¿sí? En el capítulo 2, del 18 al 20. Acompáñenme al Evangelio de Marcos, capítulo 2, del 18 al 20. Marcos 2, 18 al 20. La pregunta sobre el ayuno. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan, y los mismos discípulos de Juan están diciendo esto, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Le preguntan a Cristo.
Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. ¿Sí? Hoy estamos viviendo esos días. ¿Sí? Porque el esposo nos fue quitado. Y hay muchas cosas que vienen a nuestra vida, yo no sé si a usted le pasa, a mí sí, en la que quisiéramos tener a Cristo directamente hablando con nosotros. ¿Sí? En esos momentos es necesario venir delante de Dios, no solo en oración, sino también en ayuno. Jesús está diciendo aquí, nosotros no estamos ayunando porque no hay razón para ayunar. ¿Sí? Pero nosotros estamos viviendo en el tiempo cuando el novio se nos quitó, se nos ha quitado. Las bodas del Cordero van a ocurrir cuando seamos unidos con Cristo, pero hasta ese momento, dice nuestro Señor, habrá ayuno. Habrá ayuno. ¿Por qué? Porque habrá lucha espiritual, porque habrá ansiedad. Y Cristo lo que nos está diciendo, en mi ausencia, nos está diciendo el Señor, no será como en mi presencia. De modo que, Marcos 2, Jesús está diciendo, va a haber momentos de ayuno. Y a lo largo de la historia de la iglesia ha habido esos momentos cuando el ayuno fue la respuesta correcta. ¿Sí? Hay una prioridad en el ayuno. Tiene prioridad en la vida del cristiano y tiene un lugar prioritario en esta época, si no sea un mandato bíblico. ¿Sí? Pertenece a esta era del ayuno porque nos fue quitado el esposo. ¿Sí? No a la época de los discípulos porque Jesús estuvo presente con ellos. El ayuno pertenece a este tiempo. El ayuno pertenece a este lugar y pertenece a nosotros a esta hora. Amén. Vamos a orar. ¿Sí? Padre, gracias, Señor. Qué bueno es que nosotros podamos ampararnos en tus promesas, Señor. Porque tus promesas son fieles y verdaderas, Padre. Tú nos has dicho en tu palabra que tú estás cercano para aquellos que te invocan y para aquellos que te invocan de veras. Solo queremos pedirte esta noche, Dios, que aumentes ese sentido de necesidad nuestro, que tú aumentes nuestro sentido de insuficiencia para que eso nos obligue a buscar continuamente tu rostro en oración, Señor. Pero enséñanos, Señor, a tener esa disciplina, a extraernos también de todo lo demás para dedicarnos de una forma especial a buscar tu rostro sin distracciones, Señor. Líbranos, Señor, de esa influencia, de este hedonismo de nuestra época. Líbranos de ser como esos hombres que, dice Pedro, como animales irracionales, solo buscan gozar de placeres y deleites cada día. Enséñanos, Señor. Enséñanos, oh Dios, a negarnos a nosotros mismos y a vivir enteramente para ti, Señor. Padre, levanta en medio nuestro una generación de hombres y de mujeres con una profunda piedad, Señor. Levanta en medio nuestro hombres y mujeres como esos hombres que tú levantaste en esas épocas gloriosas de la historia de la iglesia, Señor. Concédenos que podamos ver esas épocas otra vez, Señor. Ayúdanos, Padre bueno. Te lo imploramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Última clase. ¿No hubo preguntas?